Eso no se garantiza simplemente por el hecho de que Gastando. se Claro. tiene más dinero. Y ahí el problema que se tiene al día de hoy es que ya muchos de los impuestos que se pagan en Guatemala tienen un destino específico, pero no provocan un resultado específico. Usted, amigo televidente, no necesariamente se beneficia de nada directo por el hecho de pagar un impuesto cada vez que se fuma un cigarrito o se toma una cerveza. Entonces ahí, si fuéramos a hablar de impuestos, habría que presionar al Ministerio de Gobernación para que se comprometiera con resultados específicos. Y cuando digo resultados específicos, son cambios concretos que van a beneficiar a la población en periodos concretos medibles: disminución de la tasa de homicidio, disminución del robo de celulares, disminución de las extorsiones, focalizado. Si no, no tiene sentido. Si no, es meterle más dinero a un bolsón que nos hemos pasado ya cuestionando y criticando en estos 3 minutos que llevamos en el programa. Exactamente, y tú, Carlos, bueno, podrías coincidir con lo que dice Hugo. Si no es necesario y no es suficiente tener el dinero ahí, si uno no va a quizá aplicarlo bien o hacer esas reformas, hablando de una reforma necesaria en la seguridad, la reforma policial. Totalmente de acuerdo. Yo creo que en ese sentido se debe de conocer con mayor especificación, digamos, la propuesta, con mayor profundidad. Creo que los equipos técnicos de Gobernación y Finanzas deberán no solo explicar de dónde podría sacar, digamos, la idea, de dónde afectar o dónde impactar en el tema del impuesto. Además, se tiene que explicar, digamos, cuáles serían los impactos de inversión en el tema de seguridad. Podemos explicar, por ejemplo, en el gobierno pasado, en materia de transparencia, se hizo con el Banco Mundial y el BID, se hizo un acuerdo de cooperación para la fiscalización del transporte del combustible y se lograron ahorros importantes hasta por 477,000 galones en 2011 que se heredó al gobierno patriota. Allí creo yo que yo insisto, o sea, no es por respaldar, digamos, religiosamente a alguien. Creo que mi idea es respaldar la institucionalidad. Es evidente que el sistema de seguridad y justicia debe de ser fortalecido, eso es un hecho. Lo que es importante es, digamos, buscar el recurso. Creo poco atinado, digamos, exponerlo en este contexto, en donde además hay una crisis económica muy fuerte para los guatemaltecos, el bolsillo de la economía familiar está en detrimento, y por supuesto creo que también tiene que evidenciarse y comprometerse a resultados palpables en materia de seguridad, como materia importante. Luego se habla sobre el tema de reformas en materia de policía, reformas que siguen quedando pendientes, y lo reconozco como una mea crítica. En el gobierno anterior la reforma policial no levantó, en este gobierno sigue estando de la misma manera. Hay más o menos 80 millones de quetzales en reforma fiscal asignados desde el Ministerio de Gobernación, que tienen más o menos un 13-17% de ejecución, y este contraste hay que verlo en la lógica de la inversión de Estado. Este gobierno se ha caracterizado por la inversión a la obra gris, Claro. y la gran promoción de ciertos funcionarios que están incluidos en una materia casi electoral. Se ha caracterizado por levantar figuras para catapultarlas a una plataforma política Bueno, y electoral. Y esto destinado a obra gris, lógicamente hay una deuda en materia de inversión social, que también hay que ver la seguridad desde esa lógica. Si no se ve la seguridad en términos integrales, si no se pelea por la marginación, la exclusión, la deuda de la inequidad, la falta de oportunidades, que esos son los grandes promotores de la delincuencia, de nada servirá invertir en recursos, en tecnología, en policías, porque al final las causas que generan la violencia y la delincuencia están latentes. Entonces hay que verlo de manera integral. Yo insisto en que sí es importante invertir en más recursos, en mejores recursos, pero también es importante pensar en invertir en la policía. En estos últimos 3 años, el agente de Policía Nacional Civil no ha tenido un incremento salarial. En el gobierno de Colombia se les incrementó 1.100 en bonificaciones, y después, 14 años desde que fue creada la PNC, no tuvieron un incremento salarial. Entonces, todo esto hay que verlo de manera integral. O sea, tenés que invertir ciertamente en tecnología, en logística, pero también tenés que pensar en el desarrollo humano. Y el otro lado es, por ejemplo, tratar de experimentar experiencias o relaciones o vidas en otros países. Por ejemplo, en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. en Colombia, claro. Los empresarios hace 19 años han invertido en seguridad, pero lógicamente Colombia ha tenido, digamos, una
un avance sustantivo en materia de Se seguridad. nota. Los empresarios han invertido más o menos hasta 1.100 millones de dólares. Y aquí se pensó, bueno, el propio ministro salía diciendo el lunes que quizá el sector privado lo iba a tomar bien este medida o la discusión de un posible impuesto, porque a ellos les beneficiaría, traería más oportunidades de inversión, de negocios a Guatemala si se tiene más seguridad, que es uno de los temas que sabemos ha afectado a la inversión en el país. Hugo, tenemos 20 segunditos, solo resumiendo entonces, ¿es viable o no? ¿Podría darse? El presidente ha dicho que en 3 semanas se le tendría que entregar esta propuesta, esta discusión. Yo la miro inviable, miro que no hay un momento político adecuado. Me sorprendería que los diputados en el Congreso aprobaran una propuesta de estas, mientras no han aprobado ninguna propuesta que tiene que ver con crear empleos, crear nueva inversión, promover la competitividad o generar alguna reforma económica. Si aprueban préstamos dudosos con bancos dudosos como el BCIE, pero entonces al final yo creo que es de prioridades del gobierno, porque recursos hay, si los quisieran asignar los pudieran encontrar. Buenísimo, Hugo. Carlos, muchísimas gracias por estar acá. Gracias. Muchísimas gracias a ambos. Perdón, Carlos, el otro día los venimos a discutir Pues, más sí, ampliamente, claro. Pero sí, ya se me está acabando el tema y yo sé que podemos seguir hablando aquí, discutiendo por horas, pero en casita también queremos abrir estos foros y queremos saber usted qué opina, cuál es su opinión respecto al análisis a esta discusión de crear un impuesto de seguridad por parte del Ministerio de Gobernación. Déjenos saber, ya muchas personas han pronunciado su voz, nos han dado sus opiniones y queremos conocer de usted. Con esto nosotros vamos a una pausa, regresamos enseguida. Farmacias Batres, 50 años brindándole la mejor atención y servicios. Ya regresamos. Este domingo 1 de junio, vamos a celebrar feliz cumpleaños a ti. Porque Chiquirrines Club cumple 10 años, hemos preparado un gran show para ti y tu familia. Los esperamos en la Plaza Obelisco a partir de las 11 de la mañana. La entrada es gratuita. Recuerden, domingo 1 de junio, la gran celebración de los 10 años de Chiquirrines